Muy buenas tardes, Castilla y León. Gracias por elegirnos un día más. Lunes 9 de mayo, Día de Europa, una fecha ideada para celebrar la paz y la unidad en este continente. Pero este año la guerra en Ucrania empaña la celebración. La historiadora Sara Núñez de Prado nos contará el origen de este día y le preguntaremos por el fin del combate entre Rusia y Ucrania. Hoy nos fijamos en los precios de los combustibles, que además están desorbitados, aún con el descuento de los 20 céntimos. Hemos salido a la calle a preguntar qué opinan ustedes. Está demasiado caro el gasoil con la gasolina, está todo igualado y a 1,90 y pico creo que son demasiado altos. Que están muy elevados y se van a poner al mismo precio de lo que estaba antes, quitando los 20 céntimos estos que han quitado el gobierno. Creo que se va a igualar todo. Bueno, Esther Bermejo, querida compañera, estás en una gasolinera. ¿Qué opinan los clientes de esta estación de servicio sobre el precio de los combustibles? Buenas tardes, Cristina. Pues enseguida os mostraré lo que opinan, porque estamos en una gasolinera muy concurrida y fijaos los precios, rozan todos los 2 euros. Los clientes dicen que esa subida, esa subvención de los 20 céntimos ya no se nota y que los precios han superado lo que estaban antes. Pero enseguida hablamos con ellos, hablamos con Facua, incluso con qué opinan las gasolineras. Pues será... Gracias, compañera. Será en unos minutos, efectivamente, se diluyen esos 20 céntimos de subvención. Gema del Caño va a hablar, en otro orden de cuestiones, del alcohol en la dieta y si hay alguna cantidad diaria recomendada. Y hoy entrevistamos en directo a Juan Loste, economista y escritor, que nos va a hablar de su libro, Confinados en Gower. Esto y mucho más en Vamos a ver, no se vayan. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros colaboradores de este comienzo de semana, de este lunes. José Manuel Chillón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Buenas querido tardes. David Felipe Arranz. Aquí, mira, con estos sillones. Oye, sí, es que monos. vosotros dos estrenáis esta semana el cambio que ha habido en Vamos a ver, en A mí nuestro me han plató. quitado los cojines amarillo chillón, que eran bonitos, pero bueno, en fin, me voy a adaptar a estos. Yo Bueno, tengo pero uno de la estos- Pantera Rosa. Estos tienen nombre y apellido, ¿eh? Sí, sí. Vamos Bueno, qué bien. Bueno, vamos a hablar de Europa. Vamos a comenzar por la festividad de un día como hoy, después de 77 años. Y fíjense en estas imágenes desde la Plaza Roja de Moscú, donde el presidente de Rusia, el señor Putin, aseguraba hoy en su discurso, en este 77 aniversario de la victoria contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Perdón? Me estaban hablando desde realización. Bueno, digo, estas imágenes de hoy, día de celebración, pero que han tenido un tinte bien diferente a otras ocasiones. En él, el jefe del Kremlin aseguraba que la Alianza Atlántica llevaba a cabo un despliegue militar cerca de sus fronteras y que se estaban preparando en una operación de castigo en el Donbass. Bueno, vamos a hablar de esto, desde luego, en Rusia y vamos a hablar también de cómo han cambiado las prioridades en Europa, entre los 27. Si Ursula von der Leyen, a comienzos de septiembre, iniciaba el curso político con una serie de prioridades, como les digo, entre otras, la crisis económica, la pandemia, pues a partir de ese 24 de febrero han cambiado claramente y se han centrado en la situación entre Rusia y Ucrania y lo que está haciendo, el papel que está haciendo Europa en ello. Bueno, son malos tiempos para celebraciones. Creo que son demasiadas crisis acumuladas para la vieja Europa, a la crisis económica, al zarandeo de la COVID-19, a la guerra de Ucrania, al cambio del eje hacia Oriente, ¿no? Es decir,
todo ese hemisferio del Pacífico, todo ese arremolinamiento de fuerzas que están, bueno, tensando una especie de pulso con Ursula von der Leyen, creo que la está pillando un poco con el pie cambiado. Es decir, creo que Europa está reaccionando quizá con mucha perplejidad ante el liderazgo de Biden y los Estados Unidos, que desembarcan por aquí, bueno, pues como Pedro por su casa, se van a ver a Zelensky, deciden acciones sobre la OTAN, y todos esos tratados, viejos tratados de la vieja Europa después de la Segunda Guerra Mundial, creo que a nivel de diplomacia los estadounidenses le comen a Ursula von der Leyen el bocadillo. Es la sensación que da hacia afuera y le dejan quizá poco margen. Yo, por poner un poco el marco de lo que celebramos, la historia es sabia y el 8 de mayo se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial, y el 9, el Día de Europa. Por tanto, lo que celebramos el 9 es el día después del final de esa Segunda Guerra Mundial, que pone en un brete a toda Europa a los pocos años de que la Primera Gran Guerra lo hubiera hecho también. Fijaos que en el panorama intelectual, todo el siglo XX, en el ámbito artístico, humanístico, sociopolítico, económico, está vinculado a una idea que es la idea de Europa. ¿Es posible pensar en una nueva idea de Europa? ¿Qué es lo que le une a Europa? ¿El carbón y el acero? ¿Solo el carbón y el acero? ¿Le une? ¿Qué tipo de valores le une? ¿Qué tipo de componente, diríamos, qué tipo de componente axiológico de valores une a culturas que son absolutamente diferentes? Y lo que estamos descubriendo es que ahora vuelve a pasar lo mismo que pasó en su momento. Lo mismo que pasó cuando Alemania invade Polonia, lo mismo que pasa con el final y con el Tratado de Versalles, es que estamos en una situación que realmente está poniendo en un brete todo aquello que nos construyó. Y lo que pone en un brete es que todavía es posible hoy, en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología, poner en solfa las ideas de la convivencia. Hay un filósofo, que no digo quién es porque es muy raro, pero que se preguntaba lo siguiente después de que uno de sus hijos muriera en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y se preguntaba lo siguiente: si hoy Beethoven tuviera que volver a hacer un himno, ¿volvería a hacer la Novena Sinfonía? La Novena Sinfonía, que sabéis que es el himno de Europa, para que nos entendamos, el himno de la alegría, ¿no? El modo Miguel Ríos, ¿no? Esa Novena Sinfonía que está diciendo algo, que es un himno que llama algo muy interesante, que es la convivencia, el valor de lo que significa estar juntos siendo diferentes. ¿Podríamos hoy pensar que sigue siendo válido como unión, como música para toda Europa? Yo creo que esto es un problema que hay que debatir. Es decir, independientemente de las relaciones geoestratégicas, lo que nos está poniendo de manifiesto la guerra de Ucrania es que aquellos valores o no estaban bien asentados o estamos radicalmente en un cambio de ciclo. Hombre, que nos obliga a pensar. Hay una coincidencia muy grande con el contexto que apuntas, ¿no? Que es ese demiurgo que con un plan Marshall, con un desembarco, con una varita mágica de otra latitud, cruzando el gran charco, pone las cosas en orden como y según sus reglas, ¿no? Y yo creo que en la medida en que incluso el secretario de Estado y el propio secretario de Administración están empezando a tomar decisiones sobre cosas que ocurren en Europa, sí que me parece que en esta ocasión tendría que haber una especie de respuesta más coordinada, más de interlocución a nivel europeo, para que todas las decisiones bélicas no vengan solo de un lado, que es: oye, te exporto armas, produzco armas, coloco armas y vivan las guerras, que ha sido siempre la política de los Estados Unidos. Claro, tenemos a otro belicoso al otro lado, claro, con lo cual tenemos los dos contendientes ideales, pero y en medio el sándwich que somos los europeos. En esta argumentación que estáis dejando, parece que los Estados miembros nos estamos dando cuenta que hay que prepararse para la guerra, esto que es muy antiguo a lo largo de la historia, para poder mantener la paz. Si quieres la paz, ya sabes, prepara la guerra. Porque esa convivencia y esos valores y todo eso que se venía haciendo durante estas últimas décadas está quedando un poco en entredicho. Yo me pongo en la piel de nuestros telespectadores y supongo que la pregunta será: ¿y esto de la guerra entre Ucrania y Rusia, a nosotros qué? Es decir, se están peleando, están peleando dos ideas,
dos formatos, dos nacionalismos, dos amigos enemigos, dos contendientes, dos zonas limítrofes. Y esto a nosotros, ciudadanos de Castilla y León, ¿en qué nos va a afectar? Pues eso lo voy a dejar ahí porque voy a, si te parece, lo voy a tomar prestado para planteárselo a nuestra invitada, Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos, que ya le hemos tenido en otras ocasiones y que la damos nuevamente la bienvenida. Señora Núñez de Prado, ¿y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? Buena pregunta. Pues no sé, vamos a mirar. A nosotros nos suben los precios, nos sube la gasolina, vamos a aumentar el gasto de defensa, etcétera, etcétera. O sea, a nosotros también nos está afectando de alguna manera, ¿no? Y además, de alguna manera importante. Claro, pero hemos tomado parte activa, yo entiendo un poco que José Manuel podía ir, ¿no? En ese sentido. Hemos tomado decisiones que yo creo que han sorprendido a muchos, incluso al propio Putin. Hemos tomado decisiones que durante mucho tiempo no había pasado, pues prácticamente con un consenso generalizado en el caso de Europa. Eso es verdad. Europa durante mucho tiempo pensaba que vivíamos en un paraíso de paz, donde efectivamente no iba a pasar absolutamente nada, pero ese paraíso de paz pues nos lo creíamos nosotros y poco más. Eso implica que ahora pues hay que gastar, como decíais hace un momento, hay que prepararse para la guerra y hay que gastar dinero y hay que invertir en defensa, que últimamente pues en los últimos años estaba como muy mal visto. Bueno, y ese paradigma ha cambiado radicalmente. Sí. Para disgusto de las generaciones, es decir, que por desgracia de los acontecimientos tengamos que ampliar el gasto en defensa, quiere decir que algo no está yendo bien, o por lo menos que el acta fundacional de la Unión Europea, que es más que una unión económica, que es más que la unión del acero y del carbón, hay algo que está fallando, y esto es preocupante, por lo menos a mi modo de ver, me parece como deficitario, ¿no? No estoy demasiado de acuerdo, o sea, en el fondo sí, tienes razón en lo que estás diciendo, pero es que se nos está olvidando un pequeño detalle. Lo que tenemos está funcionando dentro de lo que es la Unión Europea, pero no olvidemos que Ucrania es Europa, pero no es la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, durante mucho tiempo, la Unión Europea ha conseguido mantener un escenario de paz, de armonía, de derechos humanos, con unos estándares determinados, etcétera, etcétera. O sea, sí ha funcionado. Porque ahora... Por eso lo que digo es que ahora no funciona, por tanto es una pena. Si ahora no podemos decir que la Unión Europea no haya funcionado. No, he dicho exactamente lo contrario. Si ha funcionado hasta ahora y ahora no funciona, digamos, merece la pena pararnos a pensar por qué. Es decir, incrementar el gasto en defensa lo único que hace es apoyar la idea de que las cosas no funcionan así. Y hay que decir que sí han funcionado así. Hombre, que sí y han que el funcionado tiempo así. erosiona también, ¿no? Y que, claro, de alguna manera, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial yo creo que nos hizo aprender muchas cosas. Lo que sucede es que a lo mejor hemos cambiado los valores, la política... En un contexto determinado, no para fuera de ese contexto. Y entonces también habría que pensar que lo que funciona en un contexto determinado no siempre funciona fuera. Es decir, la idea de que íbamos a extender nuestros estándares al resto del mundo pues era como mínimo pues sí, demasiado utópico. Eso no iba a pasar. David. Yo veo incluso, profesora, hola, muy buenos días. Hola. O buenas tardes ya. Yo veo incluso un espíritu europeo marcado mucho por la cultura, es decir, nosotros pues tenemos las lenguas romances o tenemos una serie de depositarios en la memoria de los griegos, del pensamiento, y Europa ha vivido dos bandazos, uno, el Brexit, que ha sido terrorífico, y luego no nos olvidemos de Trump y la guerra comercial que ha mantenido con Europa. Entonces yo siempre siento como que Europa es ese personaje envidiado por otras potencias, sobre todo las anglosajonas, deseando zurrarnos, como diciendo, joder, esta gente que bien vive, ¿no? Y entonces, sí. zas. No sé usted qué opina de eso. Lo que pasa que es que, primero, Europa tampoco es una. No es lo mismo la Europa del norte que la del sur, que la de Europa central. Sí tenemos rasgos comunes, pero también tenemos muchas cosas que nos diferencian. Y luego, por otro lado, el problema del Brexit y de Gran Bretaña, pues es que no podemos olvidar que Gran Bretaña tenía detrás, o sea, era un imperio, tenía detrás la Commonwealth, y para ella eso siempre ha sido mucho más importante que la Unión Europea. Es decir, no somos
un ente unitario, ni muchísimo menos, para nada. Volviendo a las intenciones, hoy en el discurso en la Plaza Roja del jefe del Kremlin, en esa justificación de esta operación militar, entrecomillada, como siempre la ha tildado, ante un supuesto plan de ataque de la OTAN sobre Crimea, o bueno, sobre la zona del Donbass. ¿Qué le parece? Bueno, Putin lo que ha venido a decir, pero tampoco hace falta que nos lo creamos, es que sería imposible una tercera guerra mundial. Pero claro, no que sea imposible, sino que no sería deseable. En eso estamos todos de acuerdo, pero el problema aquí es que como el agredido es él, es decir, lo único que él está haciendo de alguna manera es defenderse de agresiones que vienen de Occidente y que han culminado en Ucrania con una serie de justificaciones que le está dando, pues bueno, puede tener que seguir defendiéndose. Ese es el problema. ¿Y va a acabar esto de aquí a poco tiempo, corto plazo? Pues ¿Qué podemos esperar después de más de 2 meses y medio de...? Yo creo que la última vez que hablamos ya comentamos este tema y yo sigo pensando que esto no va a acabar en breve, que esto tiene un medio y a lo mejor hasta largo plazo. No es una cosa que va a acabar en dos días, ni mucho menos. En la mente de la OTAN, de Estados Unidos, yo ahí estoy un poco de acuerdo con David, sobre todo, que es el que da las órdenes. ¿Vamos a dejar de ayudar militarmente para que esto tenga una negociación buena para todos? Entiendo, porque cuantas menos vidas se pierdan en este conflicto donde no hay salida, si no se cede por ambas partes. Lo que pasa es que es muy complicado negociar si dejamos de ayudar. Si dejamos de ayudar, está claro que Ucrania va a perder, o sea, eso no es discutible. Pero eso no es lo previsible, o eso no hubiera sido, no la totalidad del territorio, ¿no? Pero esa zona del Donbass de la que se viene hablando tanto, a ver, el acceso al Mar Negro. Siempre hemos comentado que Putin no puede volver con las manos vacías. Claro, por eso. Putin hay que darle algo, eso no es discutible. Lo que pasa es que desde una posición de más fuerza se negocia mejor que desde una posición de menos fuerza. Es decir, como más iguales sean los elementos que negocian, más fácil es conseguir algo. Porque si no, estaríamos hablando de una rendición total en lo que Putin desee, X, pues no habría nada que negociar. Entonces se negocia más desde una posición de fuerza que si no se tiene. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? Y el precio, el escenario de la guerra es Europa, y el precio que se está pagando en vidas humanas. Y el precio que se está pagando. Claro. Es que hagamos lo que hagamos, el precio siempre va a ser muy alto. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Aquí no hay nada gratis. Y me están diciendo, apuntando en deportaciones a campos y una consecuencia muy evidente que a mí me parece, insisto, peligrosa, y es el cambio de los modos de hacer política exterior. Como profesora de contemporánea, pues efectivamente ya sabemos que Europa se ha fraguado en una política exterior en términos kantianos, es decir, de búsqueda de la paz perpetua, mientras que los estados anglosajones lo han hecho al contrario. Esos modelos de atacar al otro, del modelo hobbesiano, de que el otro siempre es un enemigo. Creo que Europa se ha construido bien en un modelo y no en el otro. Y creo que Putin no puede ser el culpable, además, de un cambio de estrategia en la política exterior europea. Pues señora Núñez de Prado, que como siempre, gracias por entrar en directo en Vamos a Ver. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un placer. Bueno, nos parecía necesario, ¿no? Alguien que controla tanto en este tipo de cuestiones, es tan difícil el que nos diera su punto de vista, pero es complicado. Pero yo creo que semana tras semana, y seguimos abordando, ella apuntaba, y mes tras mes, y esto no va a tener un final. Yo creo que está al cabo de la ciudadanía europea el preguntarnos hasta cuándo. Que un tema es el de las víctimas, el tema armamentístico, y otro tema es la cuestión y las sanciones económicas, que se pueden seguir manteniendo, sin duda. Cambiamos de tercia, y hablando de economía, nos vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca en el bolsillo, la bonificación de los carburantes
que parece, lo dejamos ahí, por eso lo vamos a tratar hoy, no está funcionando como se esperaba. Más del 60%, escuchen, de las estaciones de servicio están subiendo los precios de la gasolina y del diésel, de manera que esta subvención, nos lo decía nuestra compañera, con la cual vamos a conectar de inmediato, esa subvención de 20 céntimos que aprobaba el Gobierno se está diluyendo. La misma Nadia Calviño está planteándose mejorar de alguna manera y dar respuesta en los próximos días a esta iniciativa, variarla. No sé en qué sentido, también lo abordaremos hoy. Compañera, Esther. Esther. Sí. Bueno, Cristina, estás ahí, digo. Si decíamos... no, te posponíamos la conexión. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Aquí seguimos. Sí, decíamos, Cristina, que en muchas de las gasolineras los precios están rondando los 2 euros, incluso en algunas podemos ver que supera un poquito. ¿Qué pasa? Pues que con el mismo dinero que hace un año llenábamos el depósito, ahora poco más de la mitad. Y esto tiene a los usuarios, a los conductores, pues un poco descontentos. Porque dicen, ¿qué está pasando aquí? Nosotros les hemos preguntado a algunos de los que acaban de llegar a esta estación de servicio y esto nos han dicho. Pues como todos sabemos, los consumidores están cabreadísimos porque las actuaciones que ha tomado el Gobierno no han servido para nada. Al final, como sabréis, Facua denunció a 200 gasolineras que el mismo día que iba a haber ese beneficio, esa rebaja por parte del Estado y esos 5 céntimos que iba a poner las grandes corporaciones, al final esas 200 gasolineras subieron el precio ese mismo día. Nosotros lo que hemos pedido es que tomaran medidas en torno a que pusieran un precio máximo a los carburantes. Le pedimos otra opción al Estado, que era el que solamente se subvencionara a esas gasolineras que pusieran los carburantes a máximo 1,80. Por lo tanto, así los consumidores solamente iríamos a esas gasolineras y es cuando notaríamos el descuento al llenar el depósito. Han vuelto a subir y yo creo que con este estado de crisis las grandes corporaciones se aprovechan de ello y lo que van a hacer es seguir subiendo esos precios. Bueno, pues a quien escuchábamos era el presidente de Facua de Castilla y León, porque él recoge un poco el sentir de todos esos conductores. Enseguida también escucharemos a los que pasaban por esta estación de servicio, pero también se preguntará la gente, bueno, vosotros les escucháis constantemente, sí. ¿Qué dice la gente? La gente está muy descontenta porque, bueno, no solo son los 20 céntimos de descuento, sino que, claro, la gente, aunque sean los 20 céntimos de descuento, el precio es muy alto. Y al final nosotros somos el último eslabón de la cadena y la gente viene pues bastante cabreada. Hay muchos que echan la culpa, de hecho, a las gasolineras. Sí. Desgraciadamente no es así, o sea, gracias a Dios no es así, perdón. Nosotros al final somos el último eslabón. Nosotros tenemos que comprar combustible a un precio, tenemos que marcar nuestros márgenes y además muchas veces nosotros el margen no lo subimos tanto como deberíamos porque nos da realmente hasta apuro subir lo que tendríamos que subir. Muchas gracias, Alberto. Ahora sí vamos a escuchar a los conductores. Pues súper altos, muy altos. Y el diésel que siempre estaba pues a la baja, pues ahora pues es brutal, es brutal. Ha subido bastante, entonces pues poco contentos, la verdad. Tampoco vamos mirando al céntimo la subida de los precios, es decir, si hay ayuda pues fenomenal, porque siempre se va a notar un poquillo, pero bueno, ya bastante hemos recibido con todos los precios que estamos teniendo. Una pequeñita ayuda, pues bueno, siempre viene bien, pero tampoco te creas tú que ayuda. Está casi igual que antes de los 20 céntimos, se nota muy poco. Muy fácil, el gobierno nos descuenta 20 céntimos y las gasolineras nos le sube, entonces se quedan ellos con el beneficio de las gasolineras. Así de sencillo. Así de sencillo y de claro. Bueno, lo veo caro, muy caro. Conductores, Asociación de Consumidores, gasolineras, pero los precios siguen subiendo. ¿Qué pasa aquí, Cristina? Si lo supiéramos, yo como tengo aquí a dos sabios, compañeras, seguro que van a encontrar las razones y las soluciones. José Manuel, David. Bueno, yo en fin, no me considero tal, todo lo contrario. Lo que sí puedo decir es que esto suena a mercadeo. Suena a mercadeo
te bajo 50 céntimos el producto cuando te lo he subido 75, ¿no? Entonces, bueno, suena a este mercadeo y suena también a esa vuelta a la imposibilidad que el ciudadano siente ante cuestiones que le afectan medularmente y para las cuales él no tiene solución y creo que la política tampoco. Entonces, esta es la solución trágica, y hablamos de tragedia en el sentido en el que uno no puede dejar de consumir combustible y, sin embargo, consumiendo combustible está llegando a una situación casi de pobreza, porque en el fondo hay una pobreza energética que es esta, es decir, gente que no puede desplazarse porque no puede permitirse ese gasto en carburante. Y entonces, solo tiene dos soluciones. Una regulación por decreto y por estatalización, y otra es el cambio de paradigma hacia otro tipo de fuentes de energía que no estén sometidas a esa volatilidad del mercado y, por tanto, fuentes de energía más limpias. CaixaBank Research, que estoy con un informe que acaba de salir, ha dicho lo mismo empleando varios estudios que el señor que estaba ahí. Claro. Es decir, la picaresca. Dice, claro, dice CaixaBank Research, hay gasolineras que deciden subir el precio para compensar esta rebaja. A la postre, el precio final que paga el consumidor se queda igual. Consecuencias. Dice, el margen de población española más rica consume más, viaja más, gasta más, vive absolutamente igual, y la gente más humilde ha dejado de apoquinar. Y esa es la verdad, y se han bajado las tarifas porque no está funcionando. Es que fijaros, David, un 13,5%, casi un 13,5% de las 11.650 estaciones de servicio han rebajado el precio del diésel. Una reducción del precio de más de 10 céntimos solo lo han aplicado 99 gasolineras en España. Tiene más morro que Carmen de Mairena. 99 en España. Vamos a ver un gráfico que tenemos, nos han preparado los... No tenemos... Pues bueno, pues le hemos pedido, que no me lo estoy yo inventando, ahora voy a pedir un crédito, un gráfico, un crédito también, un gráfico. Pero bueno, ahí se señalaba efectivamente este porcentaje de verdad tremendo. Pero seguro que en este caso, las estaciones de servicio, en este caso digo la Confederación Española de Estaciones de Servicio, su director general, Nacho Rabadán, tiene algo que decir. No sé si negar la mayor. Nacho Rabadán, buenas tardes. ¿A él sí le tenemos? Sí, ahí está. Pues bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Explíquenos el por qué lo comido por lo servido, esos 20 céntimos, ¿dónde están? Es que para no caer en la frustración yo creo que deberíamos entender bien, ¿no?, y explicar cuáles son los objetivos de las medidas. El objetivo de la medida puesta en marcha por el Gobierno, ¿cuál era? ¿Que la gasolina fuera más barata que el 1 de abril? ¿O que la gasolina, independientemente del precio que tuviera el consumidor, pagara 20 céntimos menos? Me voy a explicar. Si el objetivo era que fuera más barata que el 1 de abril, vamos mal, porque nuestros precios de compra, lo que nosotros tenemos que pagar para recibir esa gasolina en nuestras estaciones de servicio, han subido 17 céntimos para la gasolina desde el 1 de abril. Nuestro precio de venta solo se ha visto incrementado de media 7 céntimos. ¿Qué hacemos? ¿Me suben los precios de compra 17 céntimos y yo no repercuto eso? Y si no lo repercuto, ¿cómo tengo dinero para comprar la siguiente cisterna? Estamos hablando de un sector en el que el 70% son pymes. Para mí la noticia no es que el 60% de las gasolineras hayan subido sus precios desde el 1 de abril. Para mí la noticia es que el 40% haya tenido la capacidad para no subirlos, con estos incrementos en los costes de aprovisionamiento que os estoy comentando. A ver, señor Rabadán, en marzo subieron. Claro. El barrio, sí, pero en abril y mayo no. Rápidamente se repercutió la subida, pero la bajada... Pero por favor, no caigamos en el error de confundir petróleo con productos refinados. Nosotros no compramos petróleo, no tenemos pozos de petróleo, nosotros compramos gasolina y gasóleo. Si miramos a la cotización del petróleo y luego miramos al precio de venta al público en las estaciones de servicio, estaremos equivocándonos y nos conducirá a la frustración. Tenemos que mirar las cotizaciones internacionales de gasolina y gasóleo, que es lo que nosotros compramos. Pues yo cuando sube la gasolina... las cotizaciones internacionales... Pues yo cuando sube la gasolina siempre dicen, es que ha subido el barril de petróleo. De toda la vida de Dios, a lo mejor está mal dicho, pero lo hemos escuchado siempre. ¿Siempre lo dice quién?
Sí, pero eso te dice quién. Cuando suben, las explicaciones que se escuchan son que porque sube el precio del barril de petróleo. Yo creo que hay un error. Claro, pero se escuchan por parte de quién. No lo habrá escuchado de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio. No, el mismo claro, problema que tiene un consumidor, para llenar el depósito de su coche de 50 litros, lo tiene una estación de servicio para llenar su tanque de 50.000 litros, pero multiplicado por 1000. Señor Rabadán, seguro que es sencillo. La semana pasada seguro que usted lo entiende, o nos entiende mejor si en vez de usted ponerse como propietario de, digamos, no solo como propietario, sino como representante de una patronal, se pone como consumidor de la energía, por ejemplo. Y usted se queja de que ha subido el gas y que ha subido la luz, y alguien le responde con ese mismo argumentario que usted tiene. Bueno, es que estamos hablando de que ustedes efectivamente son un negocio y tienen que ganar dinero, pero están haciendo un servicio que es un bien para todos los demás. Es decir, no están vendiendo ruedas ni están vendiendo pinturas, están vendiendo carburante necesario para que el país funcione. Es decir, en el margen de sus beneficios, como el mismo que hace esta televisión, tiene que tener en cuenta que la información es un bien público y, por tanto, el margen de sus beneficios siempre tiene que recortarse en función de lo que pide la demanda y de las situaciones en las que se están viviendo. Es decir, yo sé cuál es su argumentario, lo puedo entender, pero insisto, en vez de ser usted el representante de la patronal de las gasolineras, póngase como consumidor, no solo de carburante, sino quizá lo entienda mejor como consumidor de gas natural o de luz. Que nos conteste el señor Rabadán, a ver, ¿cómo lo ve? Pero si lo soy, si además de representante de la patronal de empresarios de estaciones de servicio, también soy consumidor. Claro. Ayer pagué 100 euros por llenar el depósito de mi coche. No se piense que estoy yo muy contento por eso. Le voy a poner un ejemplo. Hace escasamente un mes, la panadera de mi pueblo, donde estoy aquí en Segovia, precioso y fantástico, me dijo, te tengo que subir el precio del pan de 90 céntimos a 1 euro. Y yo le dije, ¿y eso por qué? Ella me dijo, me ha subido la luz, me ha subido el aceite, me ha subido la harina, lo siento, pero es que tengo que subir. Y aún subiéndote de 90 céntimos a 1 euro, gano menos por cada barra de pan que vendo que lo que ganaba hace un año. Y yo lo entiendo. Y es un producto tan básico como el pan. Sí. Yo lo entiendo. No podemos hacernos trampas al solitario. Aquí, si quieren ustedes, pues todos decimos, pues es verdad, tendría que ser la gasolina mucho más barata. Y caemos en ese discurso. Pues me parece bien, pero yo creo que los consumidores son mayores de edad y no hay que tratarles como si no fueran capaces de entender el problema. Lo que pasa es que a nadie le gusta ser portavoz de malas noticias. Los precios de la energía son muy caros y los vamos a tener que seguir pagando muy caros. Y si se habla de topar los precios por arriba, a nosotros nos parece fantástico. Pero que también nos topen a nosotros nuestros precios de compra, ¿no? ¿Les haría felices, perdóneme, les haría felices que la señora Calviño retirara esa subvención de 20 céntimos? ¿O la cambiara en el Congreso, que también sé que están esperando a que se apruebe como proyecto de ley y ahí poder meter una serie de modificaciones que ustedes persiguen? Pues no sé, yo entiendo que algunos... No lo escucha el señor. No lo escuchamos, no sé si ha dado algún... qué lástima, David. El contexto está ayudando poco en el sentido de que pasa igual con la luz, con el gas. El mercado internacional, el mercado mayorista, siempre es el que gana. Es decir, ahora mismo lo que planteaban, lo que él llama, evidentemente, pequeños comerciantes, que son los dueños de las gasolineras, que es lo que dicen todos, una mayor bajada de impuestos, que parece que puede ser la única solución, visto que además la subida del precio de petróleos combustibles es que va a seguir. O sea, y ahora con lo del crudo de Rusia, que bueno, pues eso sin duda sí, luego va a marcar al alza el precio. El veto de la Unión Europea a todas las energías procedentes de Rusia, incluido el petróleo, va a producir subidas de precio, entonces ellos están en medio. Bueno, pues me dicen, podemos despedir al señor Rabadán, se nos ha terminado el tiempo. No sé si quiere puntualizar brevemente el último punto, señor Rabadán. Sí, no sé si me escuchan. Sí, ahora perfectamente. Lo que no tenemos es tiempo, pero escucharle le escuchamos.
No, lo único eso que, por favor, antes de tomar en consideración toda esta cuestión de los precios tal, miren también cuáles son los precios de compra que tenemos las estaciones de servicio y miren verdaderamente cuál es la evolución. Decía su compañero que es que tenían que intervenirnos nuestros márgenes, poco más o menos, ¿no? Porque el producto que vendemos es de primera necesidad. Bueno, pues mírenlo. Mire cómo evoluciona nuestro precio de compra y verán si es negocio o no es negocio tener una estación de servicio. Y al final estamos prestando un servicio esencial y más en una comunidad como Castilla y León, donde hay muchas estaciones de servicio en pueblecitos muy pequeños que hacen una labor de cohesión social y territorial que si esa estación de servicio desaparece, después nos También estamos de acuerdo en ello, eso por supuesto. Gracias, señor Rabadán, de verdad. Seguiremos hablando de esto porque, como apuntaban mis compañeros, la situación no amenaza con mejorar y sobre todo con esa situación de incremento de que conste que hay que decir crudo. Gracias, un fuerte abrazo. Hay que decir a favor de los gasolineros que Nadia Calviño ha dicho literalmente, acusa a las estaciones de servicio de hinchar los precios de los combustibles deliberadamente. Hago una cita a la ministra, sí, sí. Pero lo dijo antes incluso de bajar impuestos a... De eso no ha dicho nada. Bueno, hay que recordar las palabras de nuestro economista del otro día. Bajada de impuestos es igual a subida de inflación. Entonces, lo de la bajada de impuestos tenemos que mantenerlo en solfa, de momento. Bueno, pues seguiremos hablando de tantas y tantas cuestiones de actualidad que nos importan a la ciudadanía, en este caso de nuestra querida comunidad de Castilla y León. Gracias, señor Chillón. Gracias, señor Arranz, aunque a usted le veo nada, en breve. En unos minutos. Vamos a recordar ese teléfono de contacto a través de WhatsApp que tenemos ustedes y el programa. Queremos que participes en nuestro programa. Para ello, te facilitamos un número de WhatsApp para que envíes preguntas a nuestros expertos, recetas a nuestro cocinero o temas que quieres que debatamos. En Vamos a ver, te escuchamos. Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Gema del Caño. Me hace muy feliz siempre saludar a nuestra querida colaboradora, experta en alimentos. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy dispuesta a hablar Hoy vengo de menús, luto. de alcohol, de salud cardiovascular. Hoy vengo a no hacer amigos. No, hoy no. Hoy no vengo a hacer amigos, bueno. no. Hoy vengo de luto por la comprensión lectora. Porque hemos visto en todas las comentarios noticias... de texto. Sí. Hoy hemos visto en todas las noticias que el gobierno iba a prohibir el vino y la cerveza en los menús de los restaurantes. Aquí ya lo dijimos que no es que prohibir, que recomendaban. Que recomendaban. Es verdad que vivimos en tierra de vino y que, bueno, pues que mucha gente vive de esto, pero yo creo que se pueden promocionar las cosas y las cosas buenas que tenemos sin tener que faltar a la verdad, ¿no? Primero vamos a dejar claro lo que significa prohibición y lo que significa recomendación, porque la recomendación es que no se ofrezcan vino y cerveza en los menús, que a todos nos puede parecer mejor o peor. También se decía que hubiera agua gratis, que es algo que tampoco se ha dicho tanto y fíjate qué importante. Y luego es que parece que no recordamos cuando hace unos años se podía fumar en los autobuses, se podía fumar hasta en la consulta del médico, en las universidades, en los bares. Yo todavía recuerdo, porque una tiene ya muchos años, y recuerdo cuando, bueno, anda, que no hicimos tertulias, debates, expertos, encuestas, yo creo que de todo, bueno, nosotros desde esta casa, pero en todos los medios nacionales, ¿no? Aquella ley antitabaco, madre mía. Que parecía que se iba a caer el mundo. También Totalmente. es verdad que prohibimos que se pueda consumir alcohol cuando trabajas conduciendo. Bueno, pues son cosas que protegen a la sociedad. Entonces prohibimos cosas que protegen a la sociedad. Lo que hacemos es recomendaciones para protegernos a nosotros mismos. Es decir, pues nos dicen cuáles son todos los prejuicios que puede tener el tabaco, todos los que puede tener alcohol, y nos guste más o nos guste menos, no hay dosis segura de alcohol. Y ya está, y hay que decirlo, porque la evidencia científica respalda eso. ¿Y qué significa que no hay dosis segura de alcohol? Bueno, pues algo que pasa también con el azúcar. No hay una dosis mínima por debajo de la cual puedas considerarlo seguro. Es decir, desde el primer momento en el que estás tomando alcohol, es posible que haya bueno, pues consecuencias y problemas. Hablamos de 17 tipos de cáncer, hablamos de problemas en la boca, de cirrosis, problemas realmente serios, desde el primer momento en el que estamos tomando alcohol. ¿Qué
a ti no te pasa? Pues a ti no te pasa, si es que no te tiene por qué pasar a ti. Lo que estamos haciendo es recomendaciones sociales, porque en el fondo esto nos va a venir... saludable no es. Saludable no es, o sea, te puede gustar más o te puede gustar menos, que todos somos mayorcitos para tomar nuestras propias decisiones. Lo importante es que seamos conscientes de tomar decisiones libres e informadas, que es la parte importante que tenemos que hacer. Y para tomar decisiones libres e informadas tenemos que informarnos correctamente. ¿Y quién nos informa correctamente? Pues lamentándolo mucho, quienes dicen que una copita de vino es buena a la comida, en fin, pues ya no. Hace mucho que sabemos que no. Entonces, si quieres hacerlo, hazlo, pero sabiendo lo que estás haciendo. Entonces, utilizamos... ¿Y por qué han corrido tantos ríos de tinta? ¿Sabes qué ha pasado con esta noticia o con los beneficios del alcohol? Porque, bueno, pues yo creo que un poco queremos... bueno, pues ha pasado con las macrogranjas, ha pasado con el azúcar, ha pasado con la publicidad de los alimentos. O sea, creo que la sociedad se revoluciona frente a quien te dice o quien te recomienda lo que es mejor hacer o no, ¿no? Y está bien revolucionarnos, ¿no? Y decir, oye, ¿pero por qué nos dices esto? Una vez te revolucionas de por qué alguien te dice esto, te informas. Y una vez te informas, tomas esas decisiones libremente, que es lo que tenemos que hacer, tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el alcohol? Por ejemplo, con el vino. Hacemos una cosa que se llama nutricionismo, que es coger un componente y extrapolar sus propiedades a todo el alimento. Es decir, es verdad que el vino tiene resveratrol, es verdad que tiene vitaminas, es verdad... No, pero tendrías que tomarte entre 100 y 1000 botellas al día... Ah, muy bien. ...para que eso tuviera el mínimo efecto en ti. Me encanta la dosis. Tú verás, entre 100 y 1000 botellas. O sea, ya cuando el alcohol, la cantidad de alcohol deja de compensar los nutrientes buenos que tiene, pues ese producto ya no compensa. Aún así, ¿que lo quieres tomar? Fenomenal, pero que no se promocione como que tiene propiedades saludables cuando en realidad pues no las tiene. Ese es el pequeño pero gran matiz. Grandísimo, ¿no? Matiz, claro. Yo entiendo que cada uno tiene que vender lo suyo y promocionar lo suyo, pero tenemos que hacerlo a partir de las cosas ciertas, de quien puede tomar una decisión libre, bueno, pues con un conocimiento, ¿no? Claro, luego ya, si vemos qué ocurre con la dieta mediterránea, por ejemplo, ¿verdad? A ti cuando te dicen dieta mediterránea... Dieta mediterránea. Pues es que te sale el alcohol, claro. Ellos te ponen, y un vinito a la comida, y una cervecita, y un no sé qué, tal. Estamos normalizando... Lo equiparan al aceite de oliva virgen. Tú verás, tú verás. Claro, es que tenemos un conjunto de productos maravillosos, cereales, el aceite de oliva virgen extra, la carne, el pescado, tenemos un montón de cosas que hacen que la dieta mediterránea sea diferenciadora del resto de países. Y entre ellas, claro, pues nos han dicho desde siempre que está el alcohol, cuando en realidad pues no lo está. Ahora ya sabemos que no hay una dosis segura de alcohol y en consecuencia tenemos que actuar. Y sobre todo, comprensión lectora, por favor. Cuando la norma te dice que esto es una recomendación, fíjate, es que es una recomendación. Oye, ¿cómo me has dado el pie correcto? Es que ella es tan estupenda y lo hace todo también. Gracias, querida Gemma. Gracias a ti. Porque me has hablado de comprensión lectora y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Invitarles a que lean este libro del que vamos a hablar de inmediato, además con su autor. Y es una delicia. El personaje, además, el escritor, con una vocación tardía, es un gran profesional con el que va a ser una gozada charlar. Gracias, Gemma. A ti, luego me dejas el libro. Hombre, por favor, después de... Querido Juan Loste. Muchísimas gracias. Tenía muchísimas ganas de invitar. Y yo he disfrutado muchísimo escuchando primero el tema de la gasolina y ahora el tema de la alimentación, o sea, apasionante. Nos afecta todo tan directamente. Pues ahí hablamos también un poco de este tipo de cosas. Sí, en Confinados en Gower. Gower es una calle de un emblemático barrio del Hollywood dorado. Sí. De hecho, si ves la portada, es la calle que al final se ve las grandes letras de Hollywood. Y entonces, es verdad, sí. Por eso se titula un poco Confinados en Gower. No sé si los compañeros lo pueden ver, pongo el libro, me ponéis el cartel, ahí está para ubicarlo. Es decir, que realmente la calle Gower existe, no es una cosa, no es una invención mía. Sí. Y me hacía gracia porque hablabas del tema de lo de las gasolinas y tal, que yo daría un paso más allá, y es que por favor, tarde o temprano tenemos que abandonar los combustibles fósiles. Sí. El tiempo se acaba, están los objetivos 2030, efectivamente. Es decir, que todas estas son medidas un poco más a corto plazo, pero realmente tenemos que empezar a pensar que tenemos que cambiar el sistema un poco. Es difícil, la teoría es muy fácil, pero la práctica es muy difícil. Bueno, pues el tener
donde poder repostar a nivel de... Claro, si todo es un periodo. Yo lo que digo que no hay que hacer cambios radicales, pero todo lo que se haga debería ir encaminado ya hacia allí. Yo estoy con un híbrido y estoy encantada. Es que tiene que ser. Es decir, cuanto antes nos dimos cuenta, mejor. Bueno, nuestro querido escritor decía de vocación tardía, lo es, pero su vida la ha dedicado a la empresa. Él es economista, en Ciencias Económicas y Empresariales, se licenció. Paisano leonés. Paisano leonés y estudió en Valladolid. Ya ganas muchísimo, estudió en Valladolid. Y has estado en uno de los bancos... en el Banco Montero, Santander, sí. yo saqué unas becas. Pero has estado en Frankfurt, en Nueva York. Nueva que York, tienes una vida con muchísima experiencia, pero luego, fíjate, has desarrollado marcas españolas tan importantes como, vamos a hacer publicidad, ¿no? Pero porque son de sobrado reconocimiento, uno de 50, el Ganso, y así un largo etcétera. Es decir, que eres un hombre de empresa soy un hombre que tiene crisis, o sea, yo de repente... ¿Existencial? Yo trabajaba en el banco, estaba muy feliz, tenía un buen puesto, un reconocimiento y tal, y de repente un día le digo a mis padres, mira, oye, que es que yo voy a cambiar y voy a pedirme una excedencia, porque también soy cobarde, y digo, bueno, mientras tanto, a ver qué pasa, ¿no? Y es verdad que me pedí una excedencia y me puse a desarrollar marcas. Tuve la suerte de empezar con 1,50, abrir la primera franquicia en Palma de Mallorca, luego en Valencia, y yo, a través de mi hermana, conocí a Álvaro y Clemente Cebrián, que son los artífices del Ganso, y dijeron, joder, estás con 1,50, venga, vente para el Ganso. Y estuve con ellos 7 años desarrollando una marca que me apasiona, que a todo el mundo recomiendo, porque realmente es gente trabajadora, también con una inversión empresarial. Y luego ha ocurrido que con la pandemia una nueva crisis. A mí, yo tuve la suerte de confinarme con mi hermana, y de repente yo me levanté un día y dije, joder, ¿qué pasaría si en vez de confinarme con familia, me toca confinarme con gente que no conozco de nada y de repente convivir con ellos? Porque mi padre siempre dice, el amor es maravilloso, si no fuera por la convivencia. Claro. Entonces sabemos que la convivencia es difícil, pues imagínate con extraños. Y un poco ahí surgió la idea del día, la idea del libro, y empieza en Los Ángeles, porque es un grupo de desconocidos que aspira pues, a triunfar en el séptimo arte. Y acaba triunfando, y el triunfo se convierte un poco en esa manzana de la discordia, se separan y se vuelven a juntar 10 años más tarde. Esta vez en Madrid, que es una ciudad donde yo he vivido muchos años y que conozco muy bien. Y ahí es realmente donde su amistad se pone un poco a prueba, y más aún pero cuando hay hasta crímenes, o hay hasta... Sí, a una asesina, si les cruzan este de rodaje, una asesina en serie, y entonces ya claro, pues pone en peligro película y elenco. Con lo cual yo cuando veo que la cosa decae me cargo a uno y ya está. Oye, no hay nada mejor para levantar el ánimo. Pero es que me gusta mucho también la novela negra. Culpable, otra vez mi padre, que está fuera esperándome, que me acompaña, digo, tú vienes como responsable. Pero oye, que además has tenido, este libro ha recibido también el reconocimiento de tu propia... Pues mira, me alegra que me hagas esto, porque yo lo escribía y se lo dejaba a mi gente conocida, que siempre hay que tener lectores así, y me decían, ay, muy interesante, ¿qué pasa? Tal. Pero claro, al final son conocidos, que te van a decir, te va a decir tu hermana, oye, que escribes fatal, o sea, escribes como el culo, pues no. Pero ya al final, cuando ya la editorial lo leyó, que me pasaron un informe y tal, y me pusieron el sello de reconocimiento, ese talento, dije, bueno, pues bueno, no voy por mal camino. Y oye, eso me Juan, animó mucho, ¿has disfrutado escribiendo este libro? Como nunca. Es decir, yo siempre he escrito porque a mí escribir me ha ayudado mucho a ordenar la cabeza, ¿no? También a veces me pongo a ordenar cajones porque parece que cuando el orden externo está bien, como que te tranquiliza y tal. Sí, dicen eso además. Exacto. Y entonces, yo escribo mucho y es la primera vez que publico algo, pero siempre he escrito. Y de hecho, la gente que ha leído el libro me preguntaba, ¿y qué pasa con este tío y con este otro personaje? Que ya me ha animado y estoy con el segundo y tercero. Lo voy a convertir en una trilogía. Pero un poco así pues, prepotente, oye, pero esa es mi idea. Aquí cuando se viene, luego hay que continuar, porque además charlar contigo es un auténtico placer. Muchas gracias. Bueno, pues una historia de amistad, de intriga, de humor entre dos pandemias mundiales confinados en Gower, que nos vamos a Hollywood y bueno, pues para todos los que quieran disfrutar de una lectura talentosa, Juan Loster. Estaré aquí por Valladolid. ¿Cuándo vas a estar? La segunda semana de junio en Tolentum. Me lo emplazas a mucho. Lo vamos a recordar desde el programa. Ah, fenomenal. Es que muchísimas gracias, Cristina. Eres un amor. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Nos vemos, no tardando. Hasta luego. Yo sigo moviéndome. No me muevo porque digo, me voy con David, que me voy así a hacer una pausa. Es que, oye, qué movimiento. Esto es un movimiento en directo, es un movimiento. Qué necesaria es la cultura
para comprender lo que está pasando en este momento, hoy mismo, lo que hemos hablado de la tertulia y lo que hablamos a diario y desde cualquier medio de comunicación. Querido compañero. Bueno, pues aquí vamos a traer libros para entender la actualidad, para comprender el mundo, porque es que es maravilloso. Mira, El acantilado o acantilado ha publicado Moscoviada, de Yuri Andruyovich, que es un ucraniano, y del propio Yuri Andruyovich, Mi Europa, con un polaco, Andrzej Stasiuk. ¿Qué es lo que concluyen estos dos libros? Primero, que el Moscú imperialista, el Moscú de la KGB, el Moscú más oscuro, sobrevive y pervive, porque aquí es un viaje a las interioridades de la cárcel de Lubyanka de la KGB. Por supuesto, es un viaje imaginativo. ¿De dónde viene el señor Putin? ¿De dónde viene el señor Putin, que ha sido agente de la KGB? Claro. Estamos viendo ahí imágenes de la portada del libro, y dice una cosa que me parece muy interesante. Por ejemplo, dice Andruyovich, aquí en este libro demuestra que el síndrome imperial ruso en el ámbito estatal, es decir, en el ámbito de Vladimir Putin, está sobreviviendo y reviviendo un impetuoso, lo denomina él, renacimiento. O sea, que está más vivo que nunca. Sí, está más vivo que nunca. Ahí tenéis al autor, Andruyovich, y además él dice, bueno, yo como ucraniano, cuando he estado nada menos que en Moscú, me encuentro con cosas terribles, ¿no? Dice, claro, en Moscú lo que te puedes encontrar es corrupción por todas partes. Dice, vileza en el espectáculo infame, sacudidas por todas partes de corrupción. Es decir, él salió corriendo de Moscú, es un ucraniano que estuvo en Moscú. Bueno, si queréis ponemos imágenes. Estamos viendo ahora una de las películas más interesantes de espías de la KGB, porque aunque la KGB pertenezca a la Guerra Fría, las estructuras, los viejos modos, la manera de entender la política... Todo eso permanece. Todo eso permanece, porque las estructuras del Estado tú no las puedes desmontar de la noche a la mañana. Entonces, claro, dice, por ejemplo, en este otro, que es Mi Europa, que es una preciosidad, dice, claro, en Ucrania, en 1989, y es lo que os quería contar, bueno, esta es preciosa, es La Casa Rusia. Es una novela de John le Carré sobre espías. Dice, la resistencia cívica en el año 89 había empezado en Ucrania su fase activa contra el sistema comunista del Imperio Soviético. Esto ya viene, queridos, del año 89. Ahí tenéis el edificio de la KGB en cuyos archivos desciende el protagonista. Bueno, y hay un hecho muy bonito, Cristina. En el invierno de 1990, que se nos olvida, varios millones de personas formaron en Ucrania una cadena humana desde Kiev a Leópolis, 500 kilómetros con las manos entrelazadas. Fíjate, ya año 90, ¿no? Año 90. Y luego, con respecto a Europa, a mí hay una cosa del polaco Stasiuk en esta Mi Europa que me hace mucha gracia. Dice, pues es que somos tontos, porque Europa en el fondo es una especie de mapa, dice, una superficie, un centro, una forma más propia de un manual que de la vida real. Es decir, que en realidad estamos más acostumbrados, dice él, con toda la razón, a ver a Europa en el mapa que a pensarla, y a valorarla, y actuarla. Dice, de ahí que en Europa no hayamos dado grandes pasos, porque estamos... Pues sí, lo decíamos antes de la tertulia, en un más de actualidad. Oye, ¿cómo se queda Ursula von der Leyen cuando le ocurren estas cosas? Encogida. Bueno, pues esto todo lo cuentan en Mi Europa, en Acantilado y en Moscoviada, de Yuri Andruyovich. Son los dos libros que yo recomiendo décadas, ¿no? Para entenderlo. Una manera de hacer con una manera de hacer que es muy difícil, lo dicen estos dos autores, deshacerla de la noche a la mañana. Pues así, documentada, con istas, poetas, como en el caso de nuestro protagonista. Iremos viendo cada semana temas de actualidad. Que expliquen, ¿no? Porque están ahí, la actualidad, en los libros, que están en los artículos de escritores, de periodistas, políticos, que estén muy pendientes. Se anticipan a dar una explicación a lo que estamos viviendo en el momento actual. Gracias, querido David. Felipe Arranz, hasta la próxima semana. Nosotros terminamos en este lunes. Mañana volvemos a estar en su compañía a la 1:30. Les dejamos con los compañeros de los servicios informativos. Hasta mañana.